Shalom a todos. La parashá es la parashá Korach. Lleva el nombre de un individuo extremadamente prominente en la Torá, Korah ben Yitzhak. Es la parashá de alguien que deseaba más allá de lo que podía tener, viviendo la desilusión de sentirse vacío y desagradecido, a pesar de que era un gran jefe, siempre muy cerca del tabernáculo. Él quería más. Olvidó en este deseo, olvidó la sabiduría perdiendo la corona de la vida. Y la paracha empieza con Números 16:1, que dice: Ahora Korach, hijo de Yitzhar, hijo de Coat, hijo de Levi. Y termina en el capítulo 18:32. La Haftará es 1 de Samuel 11, del 14 al capítulo 12:22. Y así como Korach, se dicen los sabios, así como los espías fueron grandes líderes, también Korach lo fue. Él no fue insignificante. Después de todo, él era el responsable de llevar el arca. Nuestros sabios dijeron que Korach era sumamente sabio y estaba entre los portadores del arca. Fíjese que el papel de Korach en el transporte del arca significa que él es una especie de representación física, claro, en una menor dimensión de las Hayot santas, las criaturas vivientes, y que la vemos en el libro de Apocalipsis. Y eso lo vimos también en la parasha de Números. Las Hayot son ángeles sumamente elevados, descritos en el libro de Ezequiel y en Apocalipsis. Las funciones de los Kohanim en la tierra son similares a lo de los ángeles de arriba, que ministran en el templo celestial. Se dice sobre la parashá Korach. Él era un levita y un líder muy respetado en su tribu. De hecho, él también poseía un alma muy grande y elevada, y su popularidad entre la gente lo desorientó, lo que provocó que disputara el liderazgo divinamente designado a Moshe y a su hermano Aarón. Y justo esto fue lo que debería haber recordado el ángel que se rebeló contra Hashem. Y ahora está en el papel de adversario, porque se dice que Korah se llevó y se alejó de la comunidad. Sabemos que extraerse, apartarse de la comunidad es espiritualmente peligroso. Hillel dijo que no te separes de la comunidad en el Pirkei Avot 2:4. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24-25, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Porque tener un mahlojet, que es un desacuerdo, puede ser un asunto difícil, y hay dos tipos de mahlojet. Hay un mahlojet leshem shamai, que es un desacuerdo por el bien del cielo, y un desacuerdo, por otro lado, por el ego. Y según el Rebbe Nachman, se dice que Korah quería ser como Aarón. Y él aconseja que una persona debe ser ella misma. Tú debes ser tú mismo. Debes, por un lado, con tu forma, con tu personalidad, crear unidad y paz entre los bandos opuestos, entre las posiciones opuestas. Y si volvemos al tema de la división que causó Korah, esto es muy importante porque en la misma Torah, dentro del Génesis, en Yom Sheni, en el segundo día, donde las aguas superiores se dividieron de las aguas inferiores, el mismo número implica división, dos, desunión, multiplicidad. Curiosamente, después de que Hashem crea el universo en 6 días, después de cada día lo llama bueno, excepto en el día 2, en el día que Él divide. Hay que estar consciente de que hoy en día la desunión, el desorden, la división y la lucha está plagada en el mundo. Nunca antes en la historia, en muchas sociedades no han estado tan divididas entre azules y rojos, entre A y B. Algunas fuerzas basan esto en la teoría del conflicto y parece una teoría del adversario, del enemigo. La búsqueda de la división y conquistar.
sembrar división y discordia. Y el resultado final no es positivo. En el Talmud dice, cualquiera que participe en la división transgrede una prohibición divina como está escrito, que no sea como Korah y su compañía. La división dentro de Israel es un pecado grave, pero la lucha dentro de la comunidad de judíos y de creyentes es un lugar común. Se ha convertido en norma. Y hay que recordar, por eso la oración de Yeshua en la último Pesaj, donde reveló su deseo de unidad. ¿Qué fue lo que dijo en Juan 17:20? Dijo, mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Los salmos ensalzan a los que promueven la unidad, con la famosa canción Hinema Top, que todavía se canta hoy. He aquí que cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Fíjate que la unidad está específicamente conectada con Aarón, el Cohen. Los rabinos dicen que Aarón jugó un papel decisivo en traer Shalom Bait, paz dentro del hogar, a matrimonios y relaciones fracturadas. El Salmo 106 identifica a Aarón como el santo de Hashem. Y los que se unieron a Korah estaban celosos. Después tuvieron celos de Moshe en el campamento y de Aarón, el consagrado del Señor. La tierra se abrió y tragó a Datán y cubrió al grupo de Abirán. El fuego se encendió contra su grupo. La llama devoró los impíos. Dice en el Salmo 106. Entonces vemos un paralelo entre Aarón y Korah. Aarón el que trae la paz, la unión, el shalom, y Korah la división. El Talmud enumera a Korah junto a Datán, Abirán y otros Reshaim. Y dice Caín, Coré, Korah, Balán, Doeg, que pusieron sus ojos en lo que no era propio de ellos, no se les concedió lo que buscaban y se los quitó lo que poseían. En el Brit Hadashah comenta de manera similar. Y hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Balaán y perecieron en la insurrección de Coré. Estos se quejan de todo y todo lo critican, anda según sus propios malos deseos, sus bocas hablan arrogancia, adulando a las personas que para sacar provechos. Esto causa divisiones. Pero ustedes que están escuchando, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Ruach HaKodesh. Eso es el libro de Judá, el libro de Judas, Judá 1:11. Sin embargo, a Korah y su grupo fueron tragados vivos por el Gehinnom debido a su rebelión. Y el Pirkei Avot dice que la boca de la tierra que tragó a Korah fue una de las 10 cosas que Hashem creó en la víspera del primer Shabbat. ¿Y cuáles son? La boca de la tierra, la boca del pozo, la boca del burro, el arco iris, el maná, la vara de Moisés, el shamir, las letras, las escrituras y las tablas. Este Pirkei Avot 5:6. Incluso en esta lista anterior está la vara de Moshe. En el nivel literal, esto está separado de la vara de Aarón. Pero en un nivel midrashico más profundo, los dos son unos. Examinemos esta vara. De eso se trata el mensaje de hoy. Increíblemente, luego de que la tierra literalmente se tragara a Korah y compañía de la comunidad de Israel, acusó a Moshe y Aarón de matar al pueblo de Hashem.
En número 17:6 dice: Moisés habló a los hijos de Israel y todos sus dirigentes le dieron varas. Una vara para cada dirigente de cada casa paterna. 12 varas en total. Y la vara de Aarón estaba entre sus varas. Esta disputa sobre los estatutos de Aarón, como Hacohen, Hamashiach, el Cohen, el ungido, como lo vimos en el salmo anterior, el sacerdote ungido aparentemente requería más pruebas. Y lo mismo puede decirse del Mesías en relación a la identidad del verdadero Mashiach. Yehudá Hayón dice: si los judíos merecen la redención, inmediatamente reconocerán a Mashiach por sus señales y prodigios. Y sin embargo, si son dignos, se cuestionarán su identidad. Si son indignos, se cuestionarán su identidad. Por supuesto, que no se ha usado las referencias judías para atacar al mismo judaísmo, como durante la historia se ha atacado las referencias al Brit Hadashah para atacar al mismo pueblo de Israel. Ok, para poner fin a la disputa de la legitimidad de Aarón, Hashem ordenó a Moshe, dice número 17:1-3, entonces el Señor habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y toma 12 varas, una vara por cada casa paterna, de todos sus dirigentes de cada casa paternas. Escribe el nombre de cada uno en sus varas, y en la vara que corresponde a Leví, escribe el nombre de Aarón. Pues habrá una vara para cada jefe de su casa paterna. La vara de Aarón es el mismo bastón a través de la cual se realizaron las plagas de Egipto. Se convirtió a la santa serpiente que se tragó a la serpiente del Egipto y golpeó al río Nilo, en Éxodo 17:20. Veamos que la palabra para vara es mate, que también significa tribu. Y dice el rabino Eliezer, Pirqué del rabino Eliezer sobre la vara. Esta vara fue creada en el crepúsculo del sexto día de la creación, Midrash, y fue entregado a Adán en el jardín del Edén. Adán se lo dio a Enoch, Enoch a Moshe, Noé a Abraham, Abraham a Isaac, e Isaac a Jacob. Jacob lo llevó consigo a Egipto y se lo llevó a José. Cuando José murió, su casa fue saqueada y la vara terminó en el palacio del faraón. Jetro, que era uno de los adivinos del faraón, vio la vara con las marcas misteriosas y lo codició, lo tomó y lo plantó en el jardín de su casa, y nadie pudo acercarse a ella. Cuando Moisés llegó a la casa de Yitro, entró en el jardín, vio la vara y leyó las marcas en ella. Alargó la mano y la arrancó del suelo. Cuando Yetro vio esto, proclamó: este va a redimir al pueblo de Israel de Egipto. Y le dio a su hija Séfora por esposa. Entonces la tradición judía atribuye cualidades similares a Excalibur, a la vara, entre otros aspectos milagrosos. Si bien no todo lo descrito en el Midrash es literal, una cosa es segura: esta vara literalmente tenía cualidades especiales a través del poder de Hashem. Después de que las 12 tribus proporcionaron sus varas, cada uno grabada con el nombre del líder tribal, Moshe las colocó en el Jolel Edut, en el tabernáculo del testimonio. Dice números 7 y 8. Luego Moisés puso la vara delante del Señor en el tabernáculo de reunión. Y sucedió en el día siguiente: Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Levi había brotado, echando botones, dando flores y hasta producido almendras maduras. Después que se reveló la vara, se guardó con el arca. Y así dice la enciclopedia judía. Atención, este supuesto hecho del origen sobrenatural de la vara explica la afirmación en el Brit Hadashah de Hebreos 9:4. Y Tosef Yoma, que dice que la vara junto con sus flores y frutos se conservó en el arca. El rey Josías, que
previó la inminente catástrofe nacional, ocultó el arca y su contenido, y su paradero permaneció desconocido hasta que en la era mesiánica el profeta Elías lo revele. Dice la enciclopedia judía según la vara de Aarón. El rabino español Baya Ben Hasher dice: tenemos prueba de lo anterior del Talmud, Tratado Yumás, folio 21. Así como del capítulo del Talmud que trata sobre los elementos del templo que estaban escondidos para evitar que cayeran en manos de nuestros enemigos. Algunos sabios creen que esta vara de Aarón está oculta durante ese periodo, lo que probaría que tanto él como su fruto se había mantenido en óptimas condiciones durante cientos de años. Según el Midrash, el bastón, esta vara está destinada a regresar y ser revelada en las manos de Mashiach. Porque dices Números Rabá 28-23, y el bastón de Aarón, ese mismo bastón estuvo en la mano de cada rey hasta que el templo fue destruido. Y luego fue divinamente escondido. Esa misma vara está destinada a ser sostenida en la mano del rey, del Mesías Rey. Y que sea pronto en nuestros días, como dice, la vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión. Gobierna en medio de tus enemigos. Salmo 110:2. Y volviendo otra vez al secreto de la vara, ¿cuál es el significado de las almendras, de las flores? ¿Por qué los hizo brotar la vara de Aarón? Ok, primero parece probable que la vara haya sido originalmente una rama de un almendro. La palabra de almendro en hebreo es shaked. La almendra era una característica del diseño de la menorá, según Éxodo 25. Y en hebreo la palabra son comunes, ambas palabras, y a menudo difíciles de captar en español. Veamos. Jeremías 1:11-12. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y respondí: veo una vara de almendro, shaked. Y el Señor dice: has visto bien, porque yo vigilo, shaked, sobre mi palabra, para ponerla por obra. La almendra misma tiene un significado bíblico significativo, que Hashem observará y cumplirá rápidamente su palabra. Abarbanel dice sobre esto: normalmente cuando crecen las almendras, las flores se caen primero. Pero aquí ocurrió un milagro y las frutas sin madurar y las almendras estaban presentes al mismo tiempo. Y parece que las tres etapas del almendro estuvieran presentes al mismo tiempo, pasados, presentes y futuros, ligada en una misma vara. La palabra para brote, zi, se vincula con la corona del sumo sacerdote, que también se hace llamar Sitz, como dice el Hixkuni. Había brotado una señal de que los sacerdotes vendrían. Los sumos sacerdotes descendientes de Aarón llevarían esta Zit, diadema, grabada con las palabras Kodesh, santo, en su frente. Lo comparamos con Éxodo 28. Dio almendras maduras. Esta es una alusión al entusiasmo con lo cual los sacerdotes descendientes de Aarón cumplían con sus deberes. Y es una alusión a la venida de Mashiach, que tendrá en su frente las mismas palabras. Bueno, lo último fue una referencia de mi parte, y lo anterior viene de la tradición judía. La conexión entre el sacerdote y el almendro es múltiple. Entonces, Ginsburg señala que incluso la palabra Kodesh, santo, es un anagrama de shoket, almendra, y se vincula a las almendras con el juicio. La vara, por lo tanto, es un instrumento tanto de juicio como de bendición. El conducto a través del cual fluyen los decretos de Hashem, los de la vida y los de la muerte. También es un símbolo de liderazgo. Es por definición un trozo de madera estéril que normalmente no puede florecer. Pero sin embargo floreció y experimentó una resurrección.
Entonces, su nombre hebreo, Sheket, viene de una raíz que significa despertar o vigilar. Se dice que se le dio este nombre porque fue el primer árbol que despertó del sueño del invierno. Al igual que Mashiach, esta vara de almendra es el primero en despertar de entre los muertos. Y luego despierta el resto de los árboles del campo. Como dice 1 Corintios 15:20, pero ahora Mashiach ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que durmieron. En Apocalipsis, Yeshua es llamado el primogénito de los muertos. Como la vara de almendras de Aarón, Mashiach, la rama, aunque muerta, ha cobrado vida. La enciclopedia judía señala que los antiguos creyentes en Yeshua tenían un relato de la vara de Aarón, que era muy en estilo jadáico, midrashico, y probablemente debe atribuirse a una fuente judía, o más estrictamente, judías helenistas. La fuente está en la carta de Clemente a los Corintios, como sigue. Vamos a leer la carta. Porque él, cuando se suscitó del celo por el sacerdocio, y hubo disensión entre las tribus acerca de quién de ellas estaba adornado con el nombre glorioso, mandó a los 12 jefes de las tribus que le trajeran varas inscritas con el nombre de cada tribu, y él las tomó y los ató y los selló con los anillos del sello de los jefes de las tribus. Y los guardó en el tabernáculo del testimonio sobre la mesa de Hashem. Y habiendo cerrado el tabernáculo, selló las llaves, también las puertas, y le dijo: hermanos, la tribu cuya vara reverserá esta será escogida por Hashem para que sea su sacerdote y ministros. Cuando llegó la mañana, reunió a todo Israel, a saber, los 600,000 hombres, y mostró los sellos a las tribus a los jefes de las tribus, y abrió el tabernáculo del testimonio y sacó la vara. Y la vara de Aarón se halló con brotes, sino también con frutos. El acto de sellar las varas era un eco del libro de Daniel, donde se selló el foso de los leones. Una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera cambiado. Pareciera plausible que la vara de Aarón fuera sellada en el tabernáculo del testimonio, para que nadie pudiera acusar a Moshe o Aarón de cambiar la vara. Esto también parece una reminiscencia de la tumba de Yeshua. Pilato les dijo: tenéis guardia, id, hacedlo, lo más seguro que podáis. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron guardia. Sellaron la piedra. Y en Daniel 12:2-3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. En Apocalipsis 20:6 dice: bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Mashiach, del ungido, y reinarán con él por los 1000 años. Y fíjese que la palabra Cristo ungido se origina en lo que vemos en Aarón, que era ungido de Hashem también. Esos aceites cayendo sobre la barba de Aarón. Entonces Cristo, el ungido. Curiosamente, los sabios enseñan un concepto similar. Es bien sabido que habrán 2 resurrecciones, dice Yehudá Hayón. Una para los justos en los días del Mashiach, y la otra una resurrección general en el día del gran juicio, después de la era mesiánica. Rabino Yehudá Hayón. Así como la vara de almendras de Aarón resucitó de entre los muertos siendo instrumento de juicio, así el Hijo del Hombre resucitó de entre los muertos convirtiéndose en juez. Como dice Juan 5:21-22,
Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Porque tenemos abogado y juez a la vez. Baruch Hashem. Entonces, es muy común que se dice que el Evangelio de Juan está escrito en un nivel sot, es muy espiritual. Lo cual, bueno, mientras más espiritual puede venir más distinción entre los diferentes pensamientos de qué significa qué. Y si ponemos en el contexto, recordemos que esta vara representa a toda la tribu de Leví, por la que en la Torah se le denomina la vara de Leví. Si comentamos sobre el tema de los hijos de Korach, a diferencia de su padre, los hijos de Korach no murieron. Dice Números 26:11. Sin embargo, los hijos de Korach no murieron, y los hijos de Korach fueron Asir, Elcana, Abiasaf. El Talmud llama a los hijos un miembro, es decir, una extensión del padre, como explica Isaac Kasdan. De hecho, esta es la base del conocimiento de la Gemara, de que Verá Mesaquea va, un hijo, trae mérito a su padre a través de las buenas obras, el estudio de la Torah, etc. Lo hace porque Verá Carey de Abúa, un hijo se considera una extensión, literalmente, la pierna de su padre. Ya sea porque el hijo y el padre son partes integrales el uno del otro, es decir, están unidos. O porque el padre es considerado el gorén, la causa de las acciones de su hijo, ya que el hijo emula las acciones de su padre. En otras palabras, las acciones y los logros de los hijos se consideran como la del padre y se acreditan al padre. En el caso de los hijos de Korach, eligieron un camino diferente. En lugar de ser extensión de su padre, se convirtieron en la extensión de su padre en el cielo. Vivieron para escribir uno de los salmos más asombrosos entre los Tehilín. Y dice el músico principal, Masquil, por los hijos de Korach: como el ciervo brama tras las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Hashem, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, o del Dios vivo. Salmo 42, 1-2. En un mundo lleno de Korachs, el libro de Números dice: no seáis como Korach. Más bien debemos emular a Aarón, como dijo Gilel. Sed discípulos de Aarón, amando la paz, persiguiendo la paz, amando a las personas y acercándola a la Torah. Al hacerlo cumpliremos el Tefilat Mashiach, la oración del Mesías, quien es la encarnación de la paz, del Shalom, el Sar Shalom, el príncipe de paz. Sí, nacimos en un mundo fracturado y vivimos en él por un propósito. Tienes en tus manos una pequeña pieza del rompecabezas de Shalom que solo tú puedes colocar en tu vida, en tu contexto, en donde tú habitas y en donde trabajas, o a donde tú camines. Los estudios científicos han demostrado que el cerebro ve las herramientas o instrumentos en la mano como una extensión de la extremidad. Nuestra mano se conecta con ese instrumento. Y el cerebro no diferencia entre la mano y la herramienta, dicen. Así que esta herramienta, esta vara, se hace uno con la persona. El cerebro de Israel es el Santo Hijo, el Mashiach Yeshua, quien es el alma universal de todos. La Torah llama la vara de Moshe, Aarón la llama Mate Elohim, la vara de Dios. Cuando Moshe y Aarón tomaron la vara de Hashem, se convirtió en una extensión de ellos mismos. Cuando permitieron que la voluntad de Hashem fluyera a través de ellos hacia la vara, ellos mismos se convirtieron en la vara de Hashem. Uno alcanza ese nivel cuando anula el ego, Bitul Bayesh, donde la voluntad de Hashem se convierte en tu voluntad. En ese momento es cuando te conviertes en una extensión de Mashiach, que es la extensión de Hashem, que es como Mashiach un tronco y seréis las ramas. Dice Mateo 26:39, no se haga mi voluntad sino la tuya. En este nivel todo es uno. En od milvado, como dijo Yeshua el Mashiach. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice en Mateo 5:9. Por eso cerramos
con ese mensaje de traer la paz en donde estemos, en nuestro contexto. Tenemos esa pieza y somos las herramientas de Hashem. Somos parte de Mashiach, somos parte de Hashem, somos nosotros en unidad, y en donde quieras que estés, allí estará contigo Yeshua. Allí estará contigo la presencia de Hashem, el Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Esto es un gran motivo de felicidad para que tengamos un buen Shabbat y una buena semana. Baruch Hashem.